Y es un capítulo muy interesante porque parece que Lutero ya se había olvidado, pero no. Habíamos visto también cómo en Suiza la reforma iba más o menos paralela que en Alemania, ¿no? Y ahora vamos a entrar en un aspecto muy importante de la reforma, ¿verdad? Que es el periodo en el cual Lutero está escondido en el castillo de Wartburg, ¿de acuerdo? Y parecía que la cosa ya se había calmado, pero no. Vemos cómo Lutero sigue un poquito con su lucha. Pero quiero hacer una pequeña introducción. Quiero leer este texto, Efesios capítulo 6, versículo 12. Es un texto que nos habla precisamente de lo que vemos, ¿no? Porque la hermana Elena White, si hace algo maravilloso en el conflicto de los siglos, es que vemos cómo es el conflicto, ¿verdad? El conflicto entre Cristo y Satanás. Cómo Jesús tiene sus hijos y cómo Satanás también tiene sus medios para impedir precisamente que la obra de Dios continúe. Y este texto nos habla mucho de lo que precisamente hemos podido estudiar en este capítulo. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No como también aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, precisamente descorre también este velo del gran conflicto. Y vamos a ver que en todo esto es Satanás el que quiere destruir la obra de reforma. Y Satanás utiliza elementos humanos que tiene a su alcance. Con amenazas, violencia, miedo e incluso condenas a muerte. Porque muchos de los que empezaron la obra de la reforma, como Juan Hus, pues fueron quemados vivos, ¿no? Y otros que le siguieron. Pero vemos constantemente, y eso lo refleja muy bien el conflicto de los siglos, vemos constantemente la lucha de Satanás para impedir que la reforma pueda seguir adelante. Pero a mí hay otro texto que me gusta mucho también, que es el que está en Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, que también refleja muy bien lo que iba pasando. Todos los intentos de Satanás por destruir la obra de reforma eran contestados por Dios y la obra siempre avanzaba. Y el contexto de este texto es cuando precisamente también querían callar a los discípulos, a los apóstoles. Y el Sanedrín se reúne y dice, ¿qué podemos hacer? Y entonces Gamaliel dice algo interesante. Versículos 38 y 39. Dice así. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Verdad? Este es un texto interesante porque precisamente vemos, y si algo aprendemos en el conflicto de los siglos, es que la obra de la reforma no fue obra de Lutero, de Wycliffe, no, fue obra de Dios, pero ellos fueron instrumentos en las manos de Dios para realizar la obra. A pesar de todo, Dios levantó a sus valientes para que la obra siguiese siempre adelante. Y hasta hoy no se ha podido destruir. Y sabemos que Satanás está constantemente intentando destruirla. Y siempre lo va a intentar. Pero no va a poder, porque es la obra de Dios y no se podrá destruir. Bueno, vamos a ver las consecuencias de la reforma. Algunos aspectos importantes. Esta es una imagen del castillo donde estaba Lutero. Esto es muy interesante porque, fijaros, luego os pondré unas imágenes y era una auténtica fortaleza. ¿Vale? Muy difícil de acceder porque está en una montaña justamente arriba y Federico el Sabio había construido esta fortaleza, era de él, y precisamente refugió a Lutero en esa torre que se ve ahí. Esto es muy importante para un aspecto de la vida de Lutero que luego veremos. ¿Vale? Muy bien. La reforma fue progresando, a pesar de que Lutero en esta época estaba escondido en el castillo. Todos sabemos que cuando Lutero regresaba de Worms, el primer enfrentamiento que tuvo con los legados papales, Federico el Sabio temía que lo querían matar y entonces ¿el qué hace?
hace como que lo secuestra, pero realmente lo que hace es llevarlo aquí al castillo y protegerlo. Lutero estuvo ahí casi un año, recordáis que ya lo habíamos visto en otro capítulo anterior, estuvo casi un año, y en ese año ocurren muchas cosas. Muchos, como Lutero desapareció de repente, pensaron que precisamente el reformador había muerto, que le había pasado algo en el camino porque había que atravesar bosques y no era fácil caminar, y muchos pensaron que había muerto. Esto hizo que mucha gente en Alemania, campesinos, incluso algunos nobles, tuvieran cierto recelo contra el clero porque lo culpaban precisamente de la muerte de Lutero. Lutero había despertado las conciencias y muchas personas habían conocido la verdad a través de sus escritos, y cuando él desaparece de repente hay cierto odio hacia el clero porque le echaban la culpa de la muerte de Lutero, y algunos se levantaron clamando venganza, especialmente desde el seminario de Wittenberg. Algunas voces se levantaron buscando precisamente venganza, ¿no? A veces el ser humano se exalta mucho. Bueno, la reforma se hacía cada vez más fuerte y muchos comenzaron a predicar las ideas de la reforma. Hemos visto que los libros de Lutero empiezan a llegar a muchos lugares. Vimos la semana pasada que incluso Zwinglio pudo leer algunos libros de Lutero y eso le ayudó en su lucha. Y entonces muchos se levantaron predicando precisamente la obra de la reforma. Pero Satanás contraatacó y lo hizo de una manera impresionante. Levantó lo que se llamó la obra del engaño. Ya que las amenazas no podían hacer nada, las condenas a muerte no podían hacer nada, contraatacó. Satanás no cesaba en su empeño de destruir la obra de la reforma. Y lo que no pudo conseguir mediante las violencias, lo logra engañando. De hecho, tenemos que tener cuidado porque una de las señales que presenta Jesús en Mateo 24 es que habrá falsos maestros. Y aquí vemos como los falsos maestros casi destruyen la obra de la reforma. Surgieron muchos falsos maestros que se decían reformadores y empezaron a predicar en contra de la palabra de Dios. Quisieron apagar la voz de la palabra de Dios. Vemos cómo Satanás no va a cejar nunca en su empeño destruir la palabra de Dios. Eso es realmente lo que quiere. Así, esto nos tiene que hacer ver lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante que debe de ser para nosotros, porque vemos que el enemigo, su empeño, ¿cuál es? Su empeño no es destruir la iglesia, también, pero su empeño es destruir la palabra de Dios. Y destruyendo la palabra de Dios, destruirá la iglesia, destruirá todo. Pero es destruir la palabra de Dios. Lutero había logrado que mucha gente viese su necesidad de una reforma. Pero muchos se dejaron engañar por estos falsos maestros. Y podemos decir, claro, es que la gente... Mira, estamos hablando de personas que muchos eran analfabetos, eran campesinos, que solamente trabajaban. Y entonces creían muchas cosas. Creyeron, por ejemplo, a los legados papales cuando hablaban de las bulas del Papa y un poquito de las indulgencias y de todo esto. Claro, la gente creía a todo porque era gente que era gente analfabeta. Muchos solamente eran pobres campesinos, pobres granjeros, que lo único que podían hacer era trabajar para vivir. Europa había sido asolada por la peste y hubieron muchas cosas, ¿verdad?, que llevaron a todo esto. Y estos falsos maestros se aprovechaban y engañaban a mucha gente. Bueno, llegaron un momento que estos falsos maestros exponen sus casos delante de Melanchthon. Melanchthon fue un hombre importante también en la Reforma, pero no lo consiguieron, porque Melanchthon les dijo claramente que su obra no era obra de la Reforma. Por esas falsas enseñanzas, muchos renegaron de la palabra de Dios. Casi lo que Satanás no había conseguido con las amenazas ni con las condenas de muerte, lo estaba consiguiendo mediante la mentira, mediante el engaño. Mira, esta es una imagen del castillo. Este es el castillo donde estuvo Lutero. Fijaros qué fortaleza. Esto es muy interesante. Os voy a poner otra imagen aquí que se ve. Lutero estaba en esta torre que se ve aquí. Ahí estuvo durante un año y ni siquiera los sirvientes del castillo sabían que Lutero estaba ahí. Estaba en secreto.
Aquí está una de las entradas del castillo. Es una fortaleza, es muy difícil acceder a él y desde él se divisaba todo. Bueno, esta es una imagen de Federico el Sabio. Allí estuvo protegido Lutero, ya hemos dicho, durante casi un año. Estaba en secreto, nadie lo sabía, ni siquiera los criados y la gente del castillo. En esta época Lutero cambia su aspecto físico. Se deja crecer el pelo y la barba y se viste con ropas más de noble y se hace llamar Georg, el caballero Georg, Jorge, ¿de acuerdo? En alemán. Había cambiado tanto su aspecto para que no lo reconociesen y ya no era fraile, ya definitivamente había colgado, como se suele decir, había colgado los hábitos porque ya había dejado precisamente la carrera del monasterio. Siempre estuvo informado de todo. Muchos historiadores piensan que aunque Federico el Sabio no vio personalmente a Lutero mientras estaba en el castillo, posiblemente se conocieron después, sí que enviaba a gente para que informase de todo a Lutero. Precisamente los historiadores piensan que hubo un secretario de Federico que constantemente iba y venía, informaba de todo lo que estaba pasando a Lutero. Y entonces Lutero exclama una frase muy famosa. Él dice, cuando le hablaron de lo que estaba pasando, de que muchos estaban con mentiras, que la obra de la Reforma estaba casi destruida, entonces Lutero dice, siempre esperaba yo que Satanás nos enviase esta plaga. Mirad, Lutero, sabemos que la revelación es progresiva, pero Lutero, en lo que él sabía, tenía un concepto claro del conflicto entre el bien y el mal. Para él Satanás era el enemigo, era un ser real que quería destruir la obra de Dios. Por eso dice esta famosa frase, Satanás nos envió esta plaga. ¿Cuál es la plaga? La de los falsos maestros y la de los falsos profetas que estaban engañando al pueblo. Esto nos tiene que ayudar y aprender porque esto, según las profecías, sabemos que se va a ir repitiendo a lo largo de la historia y se repetirá en el futuro para que mucha gente abandone la palabra de Dios. Cuando él vio todo esto, vio la realidad del engaño y dice que se sintió mucho peor que cuando estuvo delante del Papa y cuando estuvo delante del emperador. Dice que ahí no tenía tanto miedo como ahora, porque ahora veía que realmente Satanás casi destruye la obra. Y él dijo, lo que más me duele es que nuestros enemigos están saliendo de nosotros, están saliendo de la misma gente que había aceptado la Reforma. Bueno, vamos a ver dos aspectos importantes del castillo de Wartburg. Durante ese año, Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán. Luego termina de traducir, él traduce toda la Biblia, pero durante ese año traduce el Nuevo Testamento. Y esto fue muy importante porque mucha gente comenzó a poder leer las Escrituras en su idioma. Abrió la mente de muchas personas a las verdades de la palabra de Dios. Cuando él se entera de todo esto, abandona el castillo y en 1530 iba de camino a Augsburgo y se acordó de varios sucesos. Durante el periodo que él estuvo en el castillo, le informaron que un buen amigo suyo había sido quemado por la Inquisición. Su amigo había acogido y había llevado libros de Lutero a su país, ¿de acuerdo? Y en el camino la Inquisición lo apresó y lo quemaron. Y se acordó de algunos amigos suyos que habían corrido la misma suerte. Lutero dice que tenía un salmo preferido, el Salmo 46. Y acordándose precisamente de ese salmo y del castillo, compone un himno de camino a Augsburgo. En el año... Además, bueno, sabéis que Lutero era músico también. En el año 1533 se publica como un himno bajo el título de Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese año en el castillo de Wartburg le hizo ver a Lutero la fortaleza que era el castillo y él dijo, ese castillo es nuestro Dios, es una fortaleza fuerte, basándose también en este salmo. Se convirtió en el himno de la Reforma. Muchos historiadores dicen que los príncipes, cuando se plantaron delante del emperador, eso lo vamos a ver la semana que viene, el siguiente capítulo, pero dice que cantaron este himno delante del emperador cuando aceptaron la Reforma y le dijeron al emperador que no iban a aceptar las normas del catolicismo. Déjame la encendida.
Así yo Los veo. príncipes lo cantaron durante la cámara Reforma. no se ve. Incluso Juan Sebastián Bach utilizó este himno en una de sus composiciones. Bueno, Dios guió la obra de la Reforma. Esto es muy interesante. Esta imagen que veis aquí es la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, donde tiempo atrás Lutero clavó las 95 tesis. Lutero vuelve a Wittenberg. Sabemos que Lutero fue instrumento del Espíritu Santo para la obra de la Reforma. Y él no decidió dejarlo hasta ahí, sino quiso seguir adelante porque había muchos que estaban intentando destruir esa forma. Había sido guiado por la mano del Señor. Él siempre dijo que él nunca quiso hacerle daño a nadie. Él no quiso hacer una obra de reforma para que hubiesen muertes. Todos sabemos que esto termina en la guerra de los campesinos, pero no fue causa de Lutero, sino fue causa de otras personas que utilizaron mal las ideas de Lutero. Ahora sabía que Wittenberg estaba bajo el poder del fanatismo y de la mentira. Incluso se pensó que había llegado el fin de la Reforma. Pero él siguió adelante mediante la oración y la fe. Porque él decía que la obra no era de él, sino la obra era de Dios. No era de los hombres, era de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno le ayudó mucho a seguir adelante, porque él se acordaba de ese castillo, de esa fortaleza. Por eso os he puesto las imágenes, para que veáis lo impresionante que es. Y inspiró para que pudiera seguir adelante en su lucha. Bueno, Lutero vuelve a la vida pública, pero recordar, había un edicto que decía que Lutero debía de ser condenado a muerte, que era hereje, y no solamente a él, sino se condenaban sus escritos y todos aquellos que siguiesen sus escritos, los leyesen o los publicasen. Ese había sido el edicto de Worms, firmado por los príncipes y por el emperador. Lutero volvió de nuevo a Wittenberg, ya que la lucha era por medio de la fe y de la palabra de Dios. Él no tenía miedo al edicto del emperador. Él sabía que en cualquier momento lo podían coger y podía morir, lo podían ejecutar. Pero a pesar de eso, siguió adelante. Claro está, aquí tenemos que ver cómo el Señor a veces levanta protectores y cómo Federico el Sabio protegió en todo momento a Lutero. Muchos estallaron de alegría a ver que Lutero seguía vivo y que volvía de nuevo a Wittenberg. Durante 7 días Lutero predicó y exhortaba con la verdad y hacía un llamamiento a la paz. Él hablaba de que el Evangelio es paz, el Evangelio no es batalla, no es guerra, es paz. Y que nuestras armas son las armas del Espíritu Santo, son las armas de la fe y la oración. De nuevo ganó la batalla por medio de la palabra de Dios. Mucha gente volvió otra vez a creer en la Reforma y se enfrentaba a la obra de los engañadores. La agitación en las calles cesó y muchos volvieron a la verdad. Bueno, aquí vemos una imagen de Lutero predicando. Predicaban en casas, predicaba en lugares, en algunas iglesias que le permitían también. Y entonces vemos como a través de los grupos pequeños, otra vez de nuevo la obra de la Reforma comenzó. Porque recordemos que casi, por el engaño, casi termina. Bueno, lobos disfrazados de ovejas. Lutero no quería controversia con ellos. Él en ningún momento dijo, yo no me voy a enfrentar a ellos. Yo predico con la verdad, con la palabra de Dios. Porque él decía que eran hombres de poco juicio, que eran mentirosos y que se creían que eran impulsados por el Espíritu de Dios. Finalmente se entrevistó con ellos. Con todas las presiones y con todo lo que estaba recibiendo, al final Lutero dice, bueno, voy a hablar con ellos. Y enseguida desenmascaró sus pretensiones. Esta gente sencillamente decían que la palabra de Dios no era necesaria y que debían de vivir según el Espíritu, según lo que el Espíritu dijese y según lo que el Espíritu ordenase debían de hacer, que no era importante la palabra de Dios, mientras que Lutero sostenía lo contrario, que la palabra de Dios era muy importante, la palabra de Dios, la oración y la obra del Espíritu Santo. Lutero escribió, no quiero pertenecer a una iglesia donde solo hay santos, sino en una donde haya gente humilde, enfermos, aquellos que saben que son pecadores y claman a Dios buscando el perdón. Esto es muy interesante. La iglesia no es perfecta, claro que no, porque los hombres no somos perfectos, pero en la iglesia todos somos enfermos, estamos enfermos por el pecado y buscamos a Dios, que es el único
que puede sanarnos de esa enfermedad. Bueno, en esto aparece este hombre, Tomás Munzen. Este hombre es muy importante en algunos acontecimientos que se van a desarrollar, ¿vale? Bueno, algunos historiadores dicen que este hombre fue maestro de Lutero, cuando Lutero entró en el seminario de Wittenberg, pero es un hecho que no es muy claro. Yo os explico el porqué. El seminario de Wittenberg, era católico, y este hombre, Thomas Munzen, era anabaptista, es decir, era protestante, no era católico. Entonces, puede ser muy difícil que pudiera enseñar ahí, aunque algunos historiadores dicen que sí, y que fue uno de los maestros que tuvo Lutero cuando él era estudiante. Por eso pongo aquí entre paréntesis que no es un hecho muy claro, ¿de acuerdo? Pero bueno, se menciona porque bueno, puede ser interesante. Fue un predicador alemán, seguidor de los anabaptistas, ¿vale? Tomás se propuso lograr el advenimiento del reino de Dios bajo dos conceptos. Primero, una revolución social, el levantamiento de los campesinos en contra del catolicismo y de la nobleza. Y aquí sí utiliza las 95 tesis de Lutero, ¿vale? Para llamar a esta revolución social. Y la segunda cosa era que él afirmaba que solo los pobres podían aceptar los dones del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo solo podía trabajar, solo podía dar dones a los pobres, no a los ricos. Tuvo grandes controversias con Lutero. Tuvieron bastantes enfrentamientos porque uno defendía unas ideas y Lutero defendía otras. Este hombre, Tomás Munzen, formó una organización revolucionaria que se llamó la Liga de los Elegidos. Y en 1524 se unió a la rebelión de los campesinos. Fue capturado y murió decapitado. Su cuerpo y su cabeza fue empalada y puesta a la entrada de una ciudad. Fue capturado por los católicos, ¿vale? Los campesinos se rebelan en contra del catolicismo, pero el catolicismo contraataca. Sus seguidores odiaban a Lutero porque se opuso a sus ideas, y esto también atrajo la condena de los príncipes a la revuelta de los campesinos. Los príncipes dijeron que las ideas de Lutero no eran ideas de revolución y por lo tanto no apoyaron la revuelta de los campesinos. Roma pensaba que esto era el fin de la reforma, porque Roma sí que pudo aplacar la revuelta de los campesinos. Se atacaron a muchos conventos, muchos edificios del clero, muchas iglesias fueron saqueadas. Fue toda esta revolución. Durante esta época, un convento de monjas fue atacado y las monjas huyeron y se refugiaron. Lutero las refugió y él se casó con una de ellas, porque sabéis que Lutero al final se casa. Bueno, vamos a ver la importancia de las escrituras. Lutero traduce la Biblia al alemán. Esto supuso que las escrituras se abran al pueblo en su idioma. Y esto fue un hito muy importante en la Reforma, porque de repente tú tienes la palabra de Dios en tu idioma, en algo que tú puedes entender. Es muy importante porque sabes precisamente lo que dice. Muchos lo recibieron con gusto y tuvieron deseo por estudiar la Biblia. Sin embargo, otros lo rechazaban por las tradiciones de la Iglesia, por las tradiciones humanas, por las tradiciones del catolicismo. Roma, por su parte, hace todo lo posible para impedir la circulación de las escrituras. Hay muchos decretos en contra de las escrituras en el idioma del pueblo. Pero esto no lo pueden parar, porque vemos que Lutero la traduce al alemán, Wycliffe al inglés, luego vimos también que Zwinglio lo hace en un alemán suizo, y vemos como las escrituras en varias partes de Europa se van traduciendo a los idiomas que la gente conocía. Hus también las traduce al idioma bohemio. Entonces Roma, ¿qué hacía? Torturaba y amenazaba a todos aquellos que las imprimían o que las distribuían en el idioma del pueblo. Roma decía que las escrituras solamente se podían entender en latín y por el clero, no por la gente que no perteneciese al clero. Todo esto fue en vano, porque cada vez más gente descubría y aceptaba la verdad por el poder de las escrituras. Abría las mentes hacia la verdad divina. Impartía nuevas fuerzas espirituales. Mucha gente se dio cuenta de que habían estado engañados, de que habían estado sometidos, y esto supuso el que pudieran liberarse de todo esto, porque despertaba las conciencias de la gente. Bueno, esta es
una imagen que está en un museo de la Biblia de Lutero, ¿vale? Esta es la Biblia que traduce Lutero, Nuevo Testamento y Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta imagen que veis aquí es otra Biblia. Esta se conserva en el castillo de Wartburg, donde fue traducida por Lutero. No me preguntéis si son las originales, porque no lo sé. Pero supongo que serán copias y no sé si alguna de ellas será la original, la que Lutero traduce. No lo sé. Según algunos, Lutero le entrega la Biblia ya traducida totalmente a Federico el Sabio y él se encarga en distribuirla y en que la gente y se hacen muchas copias ya impresas, no a mano como lo hizo Lutero. Entonces no sé si alguna de ellas será la original. Bueno, Lutero escribe mucho. Durante esta época Lutero escribe muchos libros, muchas controversias, fue un gran escritor. ¿Y qué ocurre con sus escritos? Bueno, a pesar de toda la prohibición, a pesar de todo lo que había pasado, los escritos de Lutero circulaban, se distribuían por toda Europa. Muchos estudiantes que sabían alemán las traducen a otros idiomas para que todo el mundo las pudiera leer. Incluso algunos monjes que fueron muy sinceros y se dieron cuenta que querían cambiar su vida espiritual, aceptan la reforma. Y esto es muy importante cuando veamos el capítulo del despertar en España, porque esto ocurre en España. Hay un monasterio aquí en España donde todos los monjes aceptaron los libros de Lutero y aceptaron la reforma. Y de ahí salieron dos monjes que traducen la Biblia al español, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Eso lo vamos a ver, es muy interesante. Transportaban los escritos de ciudades y aldeas. Fueron los primeros colportores, podemos decir que fueron los primeros colportores, porque vendían porciones o incluso libros de Lutero y así se mantenían. Eran leídos por maestros que luego enseñaban a otros lo que habían leído. Y aquí viene muy bien este texto, el Salmo 119-130. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino, porque la palabra de Dios empezó a alumbrar el camino. Pero Roma seguía de nuevo en contra de Lutero. Roma intentó impedir nuevamente que los escritos de Lutero y que las escrituras fueran dadas al pueblo en su idioma. Pero no lo pudieron parar porque las congregaciones católicas disminuían, muchos monjes dejaban los conventos y aceptaban la verdad. Fue la derrota del catolicismo, pero no fue su deceso, porque recordad que todavía estamos en los 1260 años de supremacía papal. Todavía no había llegado el ocaso. Aunque esto fue un duro golpe para el catolicismo. ¿Pero qué hizo? Roma contraatacó. ¿Y cómo lo hizo? Con los príncipes y con los nobles. Eso lo veremos la semana que viene, porque hay otro capítulo que habla precisamente de esto. Pero no pudieron pararlo, porque hemos dicho que era de Dios. Satanás no ceja en su empeño. Utiliza elementos humanos para destruir a los que aceptan la verdad. Roma decide de nuevo poner en práctica el decreto de Worms y perseguir a aquellos que aceptasen la verdad. Ya no era solo en contra de Lutero, sino contra todos aquellos que aceptaban los escritos de Lutero, lo que Lutero había escrito. Esto hizo que muchos huyeran a otros lugares, otras ciudades, otras aldeas, y allí predicaban la verdad, en casas particulares, en las montañas, en los bosques solitarios o en las iglesias donde les permitían que pudieran predicar. Y de nuevo vemos cómo Dios utiliza la dispersión, ¿verdad?, para que en muchos lugares fuesen conociendo la verdad. Cuando más se perseguía, más se predicaba, y en los hogares había reuniones de grupos pequeños. Y mucha gente conocía la verdad. Muchos se dieron cuenta de los errores y engaños del papado y aceptaron la verdad con amor. Bueno, quiero terminar ya con una pequeñita reflexión. Satanás intentará siempre acabar con la verdad. Proféticamente sabemos que eso pasa y pasará. Y de nuevo lo hará mediante amenazas, porque habrá amenazas en el futuro. Habrá torturas. Ya no sabemos si serán torturas físicas o cómo serán, pero también utilizará todo lo que está a su alcance. Lo utilizó con ejecuciones, quemó gente en la hoguera, amenazas, muchos en la cárcel, con mentiras, con engaños, con cizaña, haciendo que la palabra de Dios no germine en los corazones. Jesús
contó la parábola del sembrador y dijo que el grano fue cayendo en diferentes lugares, pero no en todos los lugares germinó. Y decía que muchas veces era por la obra del enemigo, porque el enemigo hacía que esa semilla no germinase. Pero dice, pero alguna cayó en buena tierra y produjo fruto. Sabemos que Satanás no lo conseguirá. Es muy interesante porque el castillo fuerte de nuestro Dios dice que Satanás dice, condenado está por la palabra santa. Sabemos cuál será su final. Dios ha tenido y tiene hombres y mujeres valientes que predicarán siempre a pesar de la oposición y a pesar del peligro. El Salmo 119, 105, como hemos visto antes, a través de la palabra de Dios que iluminará los caminos. La palabra de Dios fue la lámpara que iluminó a millones de personas que estaban en una oscuridad impuesta por el engaño y por el error en el pasado, pero también en el futuro. Y esa es nuestra labor, ahí entramos nosotros. Hagamos, mis hermanos, que la palabra de Dios ilumine a muchos que aún viven en la oscuridad. Amén. El Señor os acompañe, que el Señor os bendiga y que sigamos disfrutando del conflicto de los siglos, porque la verdad que es un libro muy interesante.